Hola, ¿qué tal? Y saludos, bienvenidos y bienvenidas a Grupo Esencial. Estamos aquí en nuestra quinta clase en esta temporada de iglesia en el cual estamos teniendo estos grupos de reflexión, enfocándonos en crear más amistades más profundas y poder escuchar la fe, la perspectiva, las experiencias y sabiduría de más personas. Y esto es muy importante. Pero bueno, gracias por estar aquí. En este momento vamos a comenzar con la clase que tuvimos este domingo, parte número 1 del libro de Jonás. Quizás pudiste estar ahí el domingo, quizás no, pero bueno, en este momento lo que vamos a hacer es, si pueden leer Jonás, solamente el capítulo 1 y el capítulo 2. Después de la lectura, si quizás 2 o 3 personas que estuvieron el domingo pueden compartir qué te sorprendió, qué aprendiste de la clase el domingo. Y la segunda pregunta después de la lectura es, ¿qué te sorprendió de la lectura ahorita? Muy bien, entonces por favor hagan la pausa aquí, lean y respondan a esas 2 preguntas. Después continúen el video y vamos a tener otra reflexión y otras preguntas. Muy bien, entonces pausa ya. Muy bien. Pues bueno, sin duda hay muchísimas cosas que están ocurriendo en este libro de Jonás. Um, pero quizás lo que nos podemos enfocar hoy es este tema de misericordia. Entonces es obvio que Jonás ya tiene una relación con Dios porque la manera que está escrita la escritura, inmediatamente le llega la palabra del Señor a Jonás. El libro no nos da una explicación de quién es Jonás, por qué él fue elegido a escuchar y tener este llamado, porque eso ya estaba ocurriendo. Jonás era un profeta. Entonces, por ejemplo, en otras ocasiones la Biblia toma unos pasos extra para explicarnos cómo una persona es llamada. ¿No? Podemos pensar en Moisés, por ejemplo, en Samuel, como Dios le llama de niño. Entonces por ahí hay como un encuentro por primera vez con estas personas y con Dios. Pero en el libro de Jonás no hay una descripción de este encuentro porque Jonás ya es un hombre fiel. Hablamos un poquito como hay una referencia en Segundo Reyes sobre Jonás, el cual ya está sirviendo a Dios. Entonces inmediatamente llega este llamado. Y sorpresa, ¿qué hace Jonás? Jonás le huye a Dios. Y no nos sabemos exactamente por qué. Hasta el capítulo 4 nos damos cuenta que la razón, el por qué Jonás le huyó a Dios es porque Dios le estaba ofreciendo arrepentimiento y misericordia a Nínive. Y esta capital del imperio de Asiria es el enemigo de Israel. El profeta Jonás, que está sirviendo a los reyes de Israel, el enemigo principal, el opresor principal, es este imperio de Asiria. Ahora, Israel sin duda no es inocente, tiene mucha culpabilidad en por qué hay tanto conflicto, pero bueno, eso es otro tema. El punto es de que Jonás está en desacuerdo con Dios. Jonás no cree y no quiere que Dios le ofrezca arrepentimiento
perdón a este pueblo. Entonces, es mejor para Jonás desobedecer a Dios a participar en la misericordia que Dios le va a ofrecer a estas personas. ¡Wow! Bien, entonces hablemos de la misericordia de Dios. Obviamente, como audiencia podemos fácilmente juzgar a Jonás y decir, no, pues este vato, fíjate, no entiende y todo eso, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, quizás no en ponernos en su situación, pero pensar en nuestras vidas. ¿Es fácil para ti extender la misericordia a otras personas o se te dificulta? ¿Es fácil para ti aceptar la misericordia que Dios tiene para ti o se te dificulta? Entonces, la misericordia de Dios es un concepto muy difícil para el ser humano. La misericordia no es algo normal para nosotros. Es por eso que Dios es diferente, ¿no? Es por eso que Dios es único. Es por eso que Dios es bueno. Y Dios es misericordioso. Entonces tenemos que entender por qué Dios es misericordioso, por qué Él elige ofrecer misericordia. De hecho, es uno de los temas del Evangelio de Mateo, donde Jesús constantemente a través de todo el Evangelio nos dice: yo prefiero la misericordia más que el sacrificio. Entiendan, vayan y entiendan qué significa esto. Entonces, la misericordia de Dios es algo que solo podemos aprender de Dios. Muy bien, y bueno, podemos seguir hablando de esto, pero quiero hacer 2 puntos aquí. Uno es que constantemente malinterpretamos la misericordia de Dios. Especialmente gente que cree en Dios, que es cristiana, que es parte de una iglesia. Creo que este grupo cristiano es el grupo el que más malinterpreta la misericordia de Dios, ¿no? Y es aquí donde tenemos que tener cuidado, ¿no? El libro de Jonás no está haciendo un castigo a los marineros, a Asiria o Nínive. El libro de Jonás está sacando a la luz la infidelidad de los fieles de Dios. De hecho, podemos decir que los marineros paganos y la capital de este imperio de Asiria, Nínive, son los buenos ejemplos de la fe. Cuando ellos escuchan de Dios, responden y obedecen. Pero el que es fiel a Dios corre y desobedece. Entonces, hablemos de nosotros. Y por eso digo que es el grupo cristiano el que más malinterpreta la misericordia de Dios. Y creo que hay 2 interpretaciones comunes. Y estas son 2 maneras comunes en la que se malinterpreta la misericordia de Dios, yo diría por los cristianos. Número 1. Los reglamentos son más importantes que la misericordia. Creo que aquí hay un grupo generalmente que le tiene miedo a la misericordia porque dice, no, ya los conozco, ya sé cómo somos. Si hablamos de la gracia y el amor y la misericordia, se van a aprovechar. Entonces, esto es más o menos lo que ese grupo tiene como perspectiva. De esta perspectiva, la misericordia se percibe como un riesgo, temiendo que al confiar en ella, en la misericordia de Dios, las personas eviten tomar responsabilidad, abriendo la puerta a la hipocresía y a la falta de carácter. Para quienes piensan así, la misericordia no ayuda a las personas a asumir responsabilidad en sus vidas. Es decir, que la manera de leer, interpretar, predicar, compartir, se alinea más con
lo que tienes que hacer, con temas de obligación. Y no es que eso esté mal, pero es que está evitando la misericordia de Dios intencionalmente por un riesgo y un miedo a que va a ser abusada. El reto con eso es de que los grupos que se enfocan en eso están reemplazando a Dios. Es decir, que nuestra perspectiva, nuestra enseñanza, nuestra estructura es lo que te va a ayudar a seguir adelante. Y creo que esos grupos no necesariamente creen eso, pero ese es el resultado, ¿no? Bueno, ese es uno de los malentendimientos. El segundo es el por qué ese primer grupo es así. Y este es el segundo grupo el que malinterpreta la misericordia de Dios. Número 2. La misericordia basada en sentimientos. Es decir, que el filtro principal de la misericordia de Dios es cómo nos sentimos. Y eso puede ser, no siento la misericordia de Dios, entonces tus sentimientos determinan. O siempre Dios nos va a perdonar, entonces hay un cierto abuso a la misericordia de Dios. Y bueno, vamos a ver esta definición. Esta perspectiva, que la misericordia está basada en sentimientos, percibe la misericordia y la obediencia como conceptos opuestos, casi en conflicto. Se piensa que al ser Dios misericordioso, obedecer sus mandamientos se vuelve opcional. Esta interpretación no entiende el verdadero propósito de la misericordia, que es guiarnos hacia una vida transformada. Y estas serían las personas que manipulan la misericordia de Dios para sentirse perdonados, para justificar que otra vez estás haciendo lo mismo, que otra vez cometiste los mismos patrones de tu error y errores con tus relaciones. Entonces este grupo tiene dos extremos, ¿no? Ya nunca voy a poder cambiar, mejor me voy. O no tomas responsabilidad. Y de nuevo, creo que también este grupo está tratando de reemplazar a Dios, que el amor y el perdón de Dios no tiene un impacto, no hay un poder que te transforma. Otra manera quizás de decir que la cruz, la muerte y resurrección de Jesús no tiene un poder en tu vida, no impacta tu carácter. Pero si quieres sentirte bien, aunque sigues en un ritmo de hacer lo mismo. Algo así. Entonces, estos dos grupos son muy opuestos y no se caen bien. Pero creo que ambos cometen estos errores de malinterpretar la misericordia de Dios. Podemos decir que uno no le gusta hablar de eso porque teme que se va a abusar, y otro abusa y le cae mal a esas personas. Y esto es muy grave porque estamos hablando de la misericordia, la gracia y el amor de Dios. Entonces aquí está esta pregunta. No hagan pausa para responder, pero vayan pensando, ¿no? La pregunta aquí es: ¿alguna vez has observado que se usa la misericordia de Dios como una excusa para desobedecer? ¿De qué manera podríamos entender mejor la misericordia de Dios? ¿De qué manera podríamos entender mejor que la misericordia de Dios tiene el poder de transformar vidas? Ahorita regresamos a esa pregunta. Ahora, quiero hacer este último punto y tenemos ya nuestras preguntas. La misericordia de Dios es poderosa. No podemos excluirla por miedo a que la gente se va a aprovechar. Si la gente se aprovecha, esa es su decisión. Eso tiene que ver más con esas personas, no con Dios. Pero no podemos dejar a un lado la misericordia de Dios por temor. Entonces ahora estamos eligiendo el miedo, no la confianza en Dios. El otro grupo abusa de la misericordia de Dios, pero no tiene poder en su vida.
entonces en verdad no están participando en la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es poderosa, transforma, molda nuestro carácter y nos motiva a obedecer, nos motiva a tener disciplinas espirituales, nos motiva a ser transparentes, pero también entendemos que no confiamos en los reglamentos, confiamos en la vida, fidelidad de Dios. Entonces, estos dos grupos tienen una mala interpretación. La idea es acercarnos un poco más. Y creo que Jonás está en ambos grupos, ¿no? Al principio, no, hay perdón. Después está en el pez, en la profundidad, y dice, sí, ayúdame. Y después regresa a lo mismo. Entonces, el que falla no es Dios, el que falla es Jonás. Dejemos que la misericordia de Dios sea la misericordia de Dios y que tenga un impacto que nos transforme. Porque si seguimos haciendo lo mismo, quizás no estamos entendiendo la misericordia de Dios. Si estás esperando a que alguien te diga qué hacer, no estás entendiendo la misericordia de Dios. Entonces, quiero leer esto. La misericordia de Dios nos transforma al abrir nuestros ojos a su perspectiva. ¿Cuál es su perspectiva? Nos ve como amados y amadas, valiosos y dignos de ser rescatados. Al entender el propósito profundo de su misericordia, respondemos a Dios con fidelidad, lealtad y amor, lo cual nos guía hacia una vida renovada y una relación más íntima con Dios. Y aquí está una pregunta. ¿Cómo podemos profundizar nuestra comprensión de la misericordia como un don transformador en lugar de verla solo como un concepto de perdón? Espero hoy tengan buena conversación sobre esto. Aquí están las 3 preguntas. Número 1, que ya la leímos. ¿Alguna vez has observado que se use la misericordia de Dios como una excusa para desobedecer? ¿De qué manera podríamos entender mejor que la misericordia de Dios tiene el poder de transformar vidas? Número 2, la acabamos de preguntar. ¿Cómo podemos profundizar nuestra comprensión de la misericordia como un don transformador en lugar de verla solo como un concepto de perdón? Y número 3. ¿En qué áreas de tu vida has resistido la dirección de Dios? ¿Y cómo experimentaste su disciplina misericordiosa en esos momentos? Al recordar esa experiencia, ¿qué aprendiste sobre Dios? ¿Y qué transformación ocurrió en ti? ¿De qué manera pueden esas experiencias de su misericordia fortalecer tu fidelidad a Dios y tus relaciones con los demás? Y por eso los dejo aquí. No explicar qué es la misericordia, pero tú la puedes entender al recordar tu pasado y tus experiencias y cómo en nuestros errores, en nuestros pecados, Dios ha estado presente con disciplina y una disciplina misericordiosa. Y esos errores nos dejan un don de Dios, que es que sabiduría, gratitud y experiencia. Entonces, tómense el tiempo como grupo y compartan estas preguntas y espero que el Espíritu Santo les pueda decir más y más cuánto y cómo Dios
los ama y las ama, y como eso es parte de su misericordia que puede transformar y fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. Un abrazo, primero Dios, y nos vemos pronto.